¿qué tal? Sean bienvenidas todas las personas de cada rincón de este planeta a otro episodio más de Filosofía aplicada a la vida cotidiana. El día de hoy tenemos un episodio extremadamente especial. Hoy es el cierre de temporada y además nos acompaña un gran filósofo y divulgador de la filosofía, Vico. Ustedes lo van a conocer, si es que no lo conocen hasta ahora, es importantísimo que escuchen qué tiene que decirles. Vico, bienvenido. Pues muchísimas gracias, un placer enorme el poder compartir espacio, ondas y voz con quien ponga oídos y a ver hacia dónde nos lleva esta travesía. Pues bienvenido, Vico, y bueno, empecemos a darle rienda suelta al pensamiento. Cuéntanos, Vico, ¿quién eres tú? Madre del amor hermoso, qué pregunta. Bueno, pues realmente hay muchas formas de contestar a esta pregunta, tantas como complejidades tiene el ser humano y como caras da en diferentes momentos, ¿no? Nuestro amigo Edgar Morin se frotaría muchísimo las manos ante esta pregunta. Ahora mismo, ¿quién soy para la audiencia? Bueno, siendo una audiencia propia a la filosofía, soy profe de asesoría y tutoría pedagógica en la Universidad Nacional Autónoma de México, estudié filosofía, me especialicé en ética de la comunicación, pero sobre todo soy algo así como una especie de tábano moderno porque vivimos en esta modernidad, al que le gusta muchísimo divulgar el pensamiento crítico, divulgar la filosofía, compartir lo poquito y miserable que sé con los demás, pero sobre todo hacerles dudar, que es una de las cosas más maravillosas que existen. Y en este caso, viendo por dónde van los tiros del mundo, pues aportar un poquito, no de mi conocimiento, pero sí, por ejemplo, de mi capacidad de dar buen sazón a las ensaladas, ¿no? Que es lo que pretendo en mis libros, uniendo el pensamiento de todo el filósofo que creo que me parezca conveniente y a pesar de los siglos y de las corrientes de pensamiento, unirlos, amalgamarlos, darles sazón, pimienta, vinagre y sal, y nada más, porque lo demás engorda demasiado, y bueno, lanzarlo en el mejor formato posible. Aparte de todo esto, soy un amante del heavy metal, soy un amante de mi esposa, soy padre de mis hijas, amigo de mis amigos e hijo de mi padre, ¿no? Maravillosa respuesta. Oye, Vico, y cuéntame, filosofía, ¿por qué filosofía? ¿Cuál es la importancia de divulgar la filosofía y de hacer pensar desde la filosofía? Pues otra de estas preguntas que son panteónicas, ¿no? Que requieren o una frase de estas sentencias increíbles o estar 7 horas hablando contigo. La filosofía porque es una de las mejores herramientas, creo que la mejor herramienta para eliminar incertidumbres. No elimina la contingencia, o sea, no elimina el saber que las cosas pueden suceder o no y que no hay necesidad de que estas sucedan, que es básicamente la contingencia, pero sí la incertidumbre de saber si podré afrontar lo que venga con éxito o no. Que el éxito tampoco es el logro ni la victoria, el éxito no es más que en su terminología más latina el exitus, el pasar de una cosa a otra, ¿no? So, lograré pasar esta incertidumbre que me venga. Creo que los filósofos, no yo, que yo me considero un divulgador y un neófito en esto de la filosofía, soy asquerosamente joven, 45 años, aparentando 22 o 23, ¿no? Por mi lozanía y mi buen tono. Pero sí entiendo que la filosofía ha trabajado sobre esto, ¿no? Ha trabajado sobre las incertidumbres, sobre intentar arrojar luz a esas tinieblas, ¿no? Ese sabio que sube por la montaña con la linterna, ¿no? Es necesario acercarnos a eso. Y en estos tiempos donde el conocimiento está al alcance de todo el mundo, o eso creemos, porque tampoco es tan cierto, tampoco esos conocimientos tan gratuitamente, ¿no? Pues es un muy buen momento para hablar de filosofía, para ponerla encima de la mesa y hacer algo que a los grandes filósofos de culo blando, que son los que están sentados en las oficinas de los despachos universitarios, no les gusta, que es hablar de la utilidad de la filosofía. Es que la filosofía es muy útil. Y te dicen, no, la filosofía no tiene por qué ser útil, porque no sea para ti, pero vamos a intentar que sea útil, que por lo menos, aunque te moleste, es lo que Sócrates intentaba y es lo que Platón intentaba y Aristóteles también, y no es gratuito que su discípulo conquistara el mundo, ¿no? Entonces vamos a poner la filosofía en juego y hagámosla útil. Y para hacerla útil, hagámosla entendible. Vamos a Eso. dejarnos de estos discursos
de estos discursos masturbatorios en latín, griego, alemán y francés, ¿no? Sí. Utilicemos las malas palabras, las malas razones, que eso lo entiende todo el mundo. Muy bien. En este espacio hemos dicho varias veces que la filosofía es una caja de herramientas y para eso estamos aquí. Tratar de aproximarle herramientas a las personas para que lo lleven a la práctica. La filosofía no es esta idea del pensador que solo piensa y no se mueve. No, no. La filosofía, exacto, la barbita, nos rascamos y todo. No, no, no. La filosofía va a la vida práctica. Y justo ahí, tú acabas de sacar un nuevo libro, pero que viene, pues también tiene una historia, me imagino. Antes de él sacaste otro que se llamaba Filosofía para Desconfiados. Y ahora tenemos Ética para Desconfiados, que es el tema de hoy. Déjame preguntarte, Vico, ¿quiénes son los desconfiados? ¿Quiénes tienen que leer esto? Pues lamentablemente en el mundo en el que ahora estamos viviendo y no en otro, los desconfiados son en México, por ejemplo, el 82% de la población, en Latinoamérica el 86% de la población y así suma y sigue en muchas partes del mundo. Estamos en una crisis muy profunda de confianza interpersonal, que no es más que saber si podemos confiar en el otro o no. O sea, aquella frase lapidaria del oráculo de Delfos, fundamentación de la Academia Platónica de conócete a ti mismo, no era conócete a ti mismo para que, gracias a la pelusa que se queda en tu ombligo, desgranar el entramado del cosmos. No tenía nada que ver con eso, esos discursos estúpidos de la autoayuda, del mindfulness, el coche ontológico, estas basuras que han ocupado el lugar que nosotros hemos renunciado a ocupar, ¿no? Esos Así es. oportunistas, ¿no? Ujú. ¿No? Pues mire usted, esta frase significa, y nos lo dice Aristóteles perfectamente, aprende de ti para saber en qué eres bueno y en qué eres malo y así poder sumar a la ciudad, así poder sumar al bien común. Anda, vaya frase, y con razón se convierte esa frase en la base de la ética, porque la ética es, de todas las disciplinas filosóficas, la única que invita a la acción, la única que realmente es útil. La lógica también para los programadores informáticos. Pero ahora mismo, en lo que nos compete, que es salvar el mundo, nada más y nada menos, o que salvar la humanidad como la entendemos, la ética es la que tiene la acción. De hecho, permíteme que ahonde un poquito más en esto. Claro. Cuando hablamos de los grandes retos del mundo, y esto me gusta mucho decirlo y hacer hincapié para que la gente se dé cuenta, cuando hablamos de los grandes retos del mundo, la gente me dice, no, es que los grandes retos del mundo como el cambio climático es una cuestión económica, geopolítica, es una cuestión científica. Y digo, no, miren ustedes, están ustedes totalmente equivocados. Los Ujú. grandes retos del mundo son éticos. Así Ah, es. pero ¿cómo? Digo, pues que dependen de la voluntad de nosotros, del sentido de la responsabilidad y de la acción y del mundo que queremos para nuestros hijos. Perdónenme, eso se llama ética. Eso no se llama política, ni economía, ni ciencia. Se llama ética. Este encuentro del G20 que hemos tenido hace unos días, lo que tendrían que haber puesto encima de la mesa es el cambio de paradigma social del yo al nosotros, porque el nosotros es el único que nos puede salvar. El yo nos ha llevado a donde estamos. Esta crisis de la razón instrumental proveniente de la ilustración que llevamos tantos años los filósofos poniendo encima de la mesa, esta exiguación del hombre existencialista, esta posmodernidad desestructurada de los discursos, al final, ¿a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a un yo endiosado de sí mismo que no se hace con libros de filosofía ni porque se lo roce en el supermercado, ¿no? Y al final, de estos polvos tenemos estos barros y estos barros hacia lo que nos lleva es hacia un mundo al que le queda poco tiempo. ¿Queremos solucionarlo? Hablemos de ética. Exactamente, estoy yo totalmente de acuerdo contigo, Vico. Nos urge aprender a tener pensamiento ético y nos urge actuar desde la ética y entenderla. Y me encanta, me llama mucho la atención cómo reconectas, cómo ligas, cómo recuperas esta frase precisamente de conócete a ti mismo. Siempre estoy peleando con que no se trata de sentarse a la orilla de la cama a pensar, oh, ¿quién soy? ¿Qué me gusta? Ah, sí, ya me conozco y salgo al mundo. No, 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 no. Aquí se trata de voltear a ver al otro. Siempre invitamos en este espacio a explorar un poco el eros, esa Uh-huh. cosa que está allá afuera, esa otra edad. Me encantó una de las frases que pones en tu libro que precisamente dice, bueno,
es que no hay que buscarle el sentido de la vida, ¿no? Porque no lo tiene, sabemos que no tiene un sentido en sí mismo, pero hay que dárselo. Pero aquí lo importante y la pregunta para ti es, ¿por qué no podemos darle solos el sentido de la vida? Que viene desde la ética. Claro, porque el ser humano, y ya nos lo dijo Aristóteles, que hay que nombrar a los padres de todo esto y a las madres de todo esto que tenemos encima de la mesa, nos lo dijo muy claramente y tenía más razón que un santo, con aquello de que el hombre es un animal político. El Así ser es. humano, como animal, es una auténtica mierda. Nosotros somos un animal absolutamente defectuoso. Y cuando nos enfrentamos a la naturaleza, tenemos todas las de perder. De hecho, somos el único animal que necesita el sostén de sus padres hasta mínimo los 30 años ahora mismo, ¿no? O sea realmente como animales somos una basura. Pero lo que nos hace diferente al resto de las especies es esa otra palabra, lo humano. Y lo humano no es privativo ni singular. Lo humano es compartido y plural. Nosotros somos seres, animales humanos, porque compartimos el mundo con otros humanos que son los que nos dan carta de humanidad, los que nos legitiman. Así que es imposible darle sentido a la vida solo, porque darle sentido a la vida solo es no ser humano, es ser un animal. Y no veo yo muchos animales que se cuestionen sobre la fundamentación y el sentido de la vida. Entonces, y ahí me agarro en este libro de Ética para Desconfiados a quien más calor me puede dar, en este caso creo que Epicuro está justo en ese momento, ¿no? En ese momento de ansiedad helenística, en ese momento donde el mundo alejandriano ha hecho que el mundo sea mucho más pequeño y que ser ciudadano de la polis ya no tenga sentido, que nos convertimos en cosmopolitas y que todos entran en una ansiedad y un pánico porque han perdido el privilegio de ser griegos, atenienses, espartanos, y entonces todos están ansiosos y de repente dice este señor, a ver, cuidado, que, que hay que pensar las cosas, que no debemos estar solos, que vamos a darle sentido a la vida de la mano del otro, que no vamos a buscar el placer por el placer, sino más bien huyamos un poco de ese dolor, pero quien nos ayuda a huir de ese dolor, esa aponía, son los amigos, son compartir espacio. Hay una frase que atribuyen a Epicuro y que yo ya estoy dispuesto a decir que es mía, porque no se la he leído en ninguna parte y porque Epicuro ya sabemos que quedó muy poco escrito de él, ¿no? Y que lo que sabemos de él, pues son de sus discípulos. Dicen que decía Epicuro, pero que dice Vico, o sea, yo, que una comida en soledad es una ocasión perdida para ser feliz. No hay nada más triste que comer solo. De hecho, es el propio Aristóteles el que dice que los amigos son aquellos que comparten la sal. Qué cosa más maravillosa, qué cosa más increíble. Y resulta que para hacer eso no necesitamos másteres en filosofía, no necesitamos experiencias supranormales, no necesitamos códigos dogmáticos ni deísticos, no necesitamos riqueza, necesitamos tener un amigo. Y tener un amigo no es más que mirar al otro como a uno mismo, no es más que ver, conocerse a uno y ver qué puede aportar al otro para que su vida sea más llevadera. Creo que en el libro una de las pocas cosas acertadas que digo es que los amigos son como esas asas que le aparece a la vida, ¿no? Esa posibilidad de agarrar los problemas, que no te los quitan, no te ayudan con el problema, pero por lo menos te permite que sean más llevaderos y cada uno vamos generando estas asas de la vida para poder cargar cada uno con sus propios problemas. Epicuro yo creo que estaría absolutamente dispuesto a afirmar esto y decir que es suyo y eso me hace muy feliz porque en el pensamiento filosófico, tú lo sabes perfectamente, esto del copyright, de la autoridad, siempre es muy dudoso porque es muy difícil descubrir el Mediterráneo uno solo o decir que el hilo negro es de tu invención, ¿no? Entonces yo siempre prefiero decir pues que cabalgo a hombros de gigantes y que ellos me dan esta perspectiva del mundo. Oye, y en esta perspectiva, precisamente, tu libro es una invitación muy necesaria para pelear contra el egoísmo. Este egoísmo salvaje que tenemos en nuestra sociedad actual que nos lleva a un extremo de individualismo, a pensar solo en el yo y es más, a perder estos rituales que nos conectan con el otro, la comida. Vamos, ya ni siquiera comemos a solas, ya no comemos o comemos en 2 minutos, ya no hay una Corriendo de un conexión. sitio a otro como Exa- pollos. Exactamente, parados, vamos comiendo, no hay
un tiempo para vivir, ¿no? Porque además comer es el acto más simbólico de mantener nuestra propia potencia, ¿no? Todas las liturgias religiosas utilizan la comida y bebida como elemento de comunidad o de comunicación. O sea, la sacristía, la Eucaristía de la sangre y la sangre y la carne de Cristo, los ritos caníbales de diferentes tribus. Está ahí, está presente, claro que sí. Exacto, es muy necesaria y estamos perdiendo esas formas de vinculación. Ahora, en esta invitación que nos haces, la amistad, a mí me parece maravilloso empujar la idea de que tenemos que aprender a ser amigos nuevamente. Pero vamos con el título del libro. ¿Cómo aprendemos a dejar de desconfiar y entonces poder entablar una amistad? Pues mira, ahí es donde aparece la ética como acción. Este libro tiene dos públicos, lo digo justo al principio, en la primera página. Este libro tiene dos públicos. Uno, los que lo van a leer porque se le haga atractivo, porque les guste la filosofía, se hayan leído algún libro anterior mío, o porque, bueno, la portada es súper bonita y digan, pues me lo voy a leer. Y otro, los que se lo van a mandar a leer por obligación. Tú sabes exactamente igual que yo que un libro de estas características se convierte en un arma arrojadiza para todo profesor de ética de bachillerato de manera ipso facta, de manera inmediata, porque además se nos había olvidado esto, desde Ética para Amador, se nos había olvidado la ética sin dogmatismo, muy importante, la ética no dogmática, la ética hacia el pensamiento crítico y no hacia qué está bien y qué está mal, esa ética moralizadora. Y entonces, bueno, pues esto se va a convertir en eso, ¿no? Por lo menos tiende a eso. Sin embargo, en una versión y en otra, y sobre todo en aquellos que lo leen por gusto, hay algo más añadido y que aparece constantemente en el libro de una manera muy de metarrelato para tocar las narices, que me encanta hacer eso, ¿no? Que es muy fácil. Lo mismo que tus padres hicieron por ti, te toca hacer con tus hijos. Si queremos volver a confiar, vuelve a abrir las puertas de tu casa. Porque en este caso, este libro, ese primer lector que lo hará por gusto, yo le añado que además tiene cierta edad, que además tiene cierto bagaje, no es un joven adolescente. Al joven adolescente le digo, no estés solo, comparte tu dolor, comparte tu pan, busca amigos, aquí tienes herramientas, sé listo, no seas idiota, y lo repito muchas veces en ese sentido griego de la palabra idiota. Pero al lector, por gusto, le doy en los hocicos y le recuerdo cómo era nuestra juventud, nuestra infancia, cómo era compartir con el hijo del vecino, cómo era encontrarte con el otro, eso que hemos dejado de permitir a nuestros propios hijos. Los problemas que hoy tenemos en el mundo son problemas que van de la mano del individualismo, del egoísmo, de la competitividad, de la competencia, de la hostilidad, de no ver al otro como un igual, sino como un adversario o simplemente como una cosa que no tiene sentimientos, ¿no? Y en este caso, la búsqueda de la confianza ya no está en nosotros, nosotros ya estamos podridos, nosotros ya estamos de salida. Está en permitir que nuestros hijos no repliquen lo que nosotros estamos haciendo, porque nuestra forma de ser y de hacer es la que ha llevado el mundo a estas circunstancias. Así que si no permitimos que nuestros hijos reviertan ese camino, no vamos a tener solución a estos problemas. La solución parte de volver a abrir las puertas de nuestras casas, de permitir que los niños de los vecinos jueguen en nuestra casa, que nuestro hijo vaya a jugar a casa del vecino, que no llevemos a los niños al colegio que podamos pagar, sino al más cercano, no por demostrar que tenemos dinero, sino para que nuestros hijos tengan el tiempo suficiente para después de salir de la escuela jugar con los vecinos en la calle hasta que llegue la noche. Lo que necesitamos es que sean nuestros hijos los que redescubran la confianza y trabajen sobre eso. Los grandes problemas, como decía, que se nos plantean son éticos, pero como éticos que son, no se solucionan desde el individualismo, se solucionan desde el nosotros. Y para educar en el nosotros, nosotros tenemos que empezar a apartarnos y posibilitar que eso se dé. Y además, se da de manera natural. Platón dice, no fuerces el juego en los niños, se da de manera espontánea. Y Aristóteles nos dice, no intentes arreglar el juego de los niños, ellos mismos son capaces de generar sus propias reglas. Obsérvalos, obsérvalos, dicen las leyes, si mal no recuerdo. Observa el juego de los niños y observándolos verás para qué son buenos en el futuro. Qué auténtica
golpe de realidad, qué golpe en la cara son capaces de darnos estos griegos con sandalias y lo necesitamos. Necesitamos ese golpe. Entonces este libro tiene esos dos lectores. Uno, el que no va a querer aprender, pero al final entrará por el aro, que son los jóvenes, y otro, el que dice a su hijo, léetelo, pero cuando él lo lee dice, ay caray, ay Ujú. caray. Ahí, Mm. para ese público va Ética para desconfiados. Bien, hay que aprender a amistarnos nuevamente, a confiar, ¿no? Efectivamente, Exacto. estamos demasiado ensimismados en nosotros malos, ¿no? En cada uno de nosotros. Y oye, Vico, a ver, en tu libro, pues al final del día no podemos dejar de tocar temas que son muy comunes para nuestra sociedad actual, por ejemplo, los objetivos de vida, la felicidad, la libertad, ¿no? Por ahí de pronto apuntalas algunas ideas que nos permiten tener una buena vida o ser felices en la otra edad. ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Cuáles son estas ideas que tú nos recomiendas para vivir en esa otra edad mejor? Lo primero es no entender la felicidad como una meta conseguible. Esto es una estupidez. La felicidad es un camino y esto lo sabemos todos. Y ese camino es una propia construcción constante. No dar las cosas por hecho, sino cuestionártelas, dudar, pero disfrutar en esa duda, ¿no? Y ahí el texto de Ognos, de Goethe, traducido por Luis Cernuda, nos ayuda muchísimo, ¿no? Ese entendimiento de la duda, pero sobre todo para mí es el camino de la libertad el que es más sustancioso, porque estamos en un momento de exacerbación de los derechos individuales. No, es que yo tengo derecho, no, es que yo tengo derecho. Y ya al principio del libro digo, cuidadito con los derechos que conllevan obligaciones. Y cuando conllevan obligaciones, volvemos a hablar de ética y volvemos a hablar de moral, porque las obligaciones no son para conmigo, sino para con los demás. Y es precisamente en ese desglose y en esa apertura que nos plantea el maestro Emilio Lledó de la libertad como posibilidad y de la posibilidad como necesidad de conocimiento de todo lo que tengamos alrededor, donde realmente creo que ese mensaje ético del libro hacia la libertad eclosiona, porque nos permite ser libres incluso en un momento social donde nos obligan a estar encerrados, donde nos obligan a hacer otro uso de la libertad. Y de repente esto cobra otra dimensión. Una dimensión que los oportunistas dirían, ¿es un libro de autoayuda? No, mire usted, lamentablemente en las librerías de México no suele haber un apartado de filosofía y entonces me han puesto en autoayuda. Hasta le he hecho una foto para que quede para la historia, ¿no? Ojalá llegue un día que desaparezcan los libros de autoayuda y pongan filosofía, ¿no? Claro, Pensamiento. claro. Pero pero estaba claro que yo no podía hacer un libro de ética sin dar soluciones, porque la ética es acción y la acción necesita esas herramientas. Yo quería hacer un libro que, por supuesto, los filósofos se nos da muy bien eso de generar más preguntas, ¿no? Pero eso es para la metafísica. Hoy teníamos que hablar de ética y la ética es una herramienta de acción y la herramienta de acción tiene que dar solución a los problemas. Si un alumno me dice, es que no me siento libre, es fantástico ese verbo reflexivo, es que no me siento libre, digo, pues te voy a ayudar para que te sientas libre, no desde mis palabras, sino de las palabras desde los sabios. Y entonces abrirte ese ámbito de posibilidad, porque solo en la posibilidad, y aquí nos agarramos a Fernando Sabater, está la capacidad de elección, que es el engranaje entre ética y moral. Si no hay posibilidades, que es algo que hemos visto igual en algunos episodios de este espacio, no podemos movernos. Hay un problema de potencia, ¿no? Tenemos que buscar cosas para incrementar la potencia, en fin. Vico, se nos terminó el tiempo. Yo estaba clavadísima y no me fijé en el reloj. Me encanta la conversación. Yo tengo aquí una batería de preguntas que nos dan para horas y horas y horas, pero me encantaría que cierres tú. ¿Qué le quieres decir a nuestros escuchas? Déjame decirles primero, tienen que leer el libro, busquen el libro, van a encontrar muchas respuestas que me han hecho aquí en este espacio. Y es más, para todos aquellos que me escriben siempre preguntándome, oye, un buen libro para entrar al pensamiento filosófico. Bueno, aquí tenemos un librazo, bueno, no uno, dos, Filosofía para desconfiados y Ética para desconfiados. Busquen Ética para desconfiados de David Pastor Vico, nuestro amigo Vico que están escuchando.
no se van a arrepentir de ello. Les vamos a dejar un enlace en la descripción del episodio para que puedan acceder directamente al libro y lo tengan en un par de días y ya estén leyéndolo y lo puedan disfrutar y empezar a encontrar al menos unas primeras respuestas o empezar a dudar de aquellas certezas que ya tenían. Vico, por favor, recomiéndale algo a nuestra audiencia, algún consejo, alguna idea que quieras que se queden. Pues muy sencillo, dos cosas. La primera que no estén solos. Háganme el favor de no estar solo. Incluso si estás viendo una serie en Netflix, HBO o Amazon Prime, busca a alguien que la vea contigo. Comparte el momento, aunque sea para contemplar y tragar como pollo lo que salga de la pantalla. Y lo segundo, si te gusta la filosofía y estás escuchando este podcast, pues no les tenga miedo a los libros. Acércate a los libros de filosofía, acércate al mío, rózate con él, ábrelo, y si lo abres, lees la primera página o la segunda o la que te dé la gana y consideras que lo entiendes y que te gusta, llévatelo. Hombre, preferiblemente págalo, pero llévatelo, como sea, porque hay que perder el miedo a los libros que ponen en la portada ética, filosofía o la cara de un griego muerto hace 2000 años. Perdámosle el miedo porque hay muchas más respuestas y muchas más gratificaciones en estos libros que en casi cualquier otro. Eso, no le tengan miedo al título. Ética para desconfiados es un libro para todo el mundo, para los que no son filósofos específicamente. Vico, muchísimas gracias por estos minutos tan deliciosos de filosofía y pues comparto contigo esta misión que adquiriste, que es parte de la misión de la filosofía, que es amistarnos y volver a la mirada del otro, a tomar en cuenta al otro. Vico, un placer. Espero que esto se vuelva a repetir muy pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo, nos vemos en tu próxima temporada. Bye. Gracias. Les recuerdo que este fue el final de temporada. La próxima semana arrancamos nueva temporada. Esperen las nuevas sorpresas que traemos. Y pues nada, les recuerdo que pueden visitarme en mi página web www.araliavaldez.com. Recuerden que Valdez se escribe con S. No duden en enviarme todas sus dudas, sus comentarios. Y si quieren seguir apoyando este proyecto, por favor, súmense a Patreon para que podamos continuar con esto. O también pueden hacer cualquier donativo en la página de internet. Ahora ya podemos recibir donativos en Bitcoin y Ethereum y estas nuevas criptomonedas. Así que bueno, venga, sean los primeros para estrenar estos canales. Muchísimas gracias. Fue un verdadero placer nuevamente estar con ustedes y nos vemos en el inicio de nuestra tercera temporada de Filosofía aplicada a la vida cotidiana. Mi nombre es Aralia Valdez y fue un gusto estar con ustedes.